Hola a todos, soy Volodya Krivenko y hoy nosotros terminamos el ciclo ah, sobre la propuesta Constitución de Chile. Hablamos sobre el último capítulo, el capítulo 11, que nos dice cómo podemos mejorar la Constitución, porque muchos dicen que hay que aprobar para reformar. Entonces, ¿cómo reformemos la Constitución? Y este artículo es bastante interesante porque, bueno, lo van a ver, lo van a ver, am, como los mismos, bueno, no. Yo voy a reservar todos mis pensamientos hasta el momento cuando leamos palabra por palabra nuevo, o sea, ustedes ya van a ver como el análisis, como el extracto de los artículos, de las cosas más interesantes que tenemos. Empezamos. Aquí está, el capítulo 11, reforma y reemplazo de la Constitución. Entonces, el artículo 384 me parece muy interesante. Miren, esto de verdad hay que leer. La presidenta o el presidente de la República deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de la reforma constitucional aprobados por el proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso de Diputados y Diputados y la Cámara de las Regiones que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes, la reforma de Estado regional, los principios y los derechos fundamentales, el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Entonces, miren, el capítulo 2, capítulo que es lo más problemático de verdad. El capítulo sexto, que es más o menos bien, pero también hay algunas cosas que mejorar. Capítulo 7, Poder Legislativo. Capítulo 11. Estos capítulos no se pueden tocar sin el referéndum nacional. Pero, podemos seguir leyendo. En el punto 2 nos dice, si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por 2/3 de diputados y diputados, y representantes regionales en ejercicio, no será sometido a referéndum ratificatorio. Bueno, aquí yo tengo dos preguntas. Primero, pueden de verdad, yo recomiendo siempre a todos que ven mis videos o no lo ven, también escribía en mi Facebook, etcétera, siempre recomiendo a todos, descarguen una copia PDF de la Constitución. Yo no creo que es necesario de verdad comprar un libro porque, bueno, yo por lo menos me preocupo sobre el medio ambiente y sobre los árboles, entonces yo no creo que es una buena idea comprar algo en el papel cuando se puede leer en el computador. Pero los constituyentes no piensan así, por eso decidieron imprimir un montón de estos libros. Pero por favor, seamos responsables por el medio ambiente. Pero por lo menos descarguen eso y léanlo, léanlo. Por eso por favor lean. Y aquí hay una cosa bastante sorprendente. ¿Por qué? Se explica uh, cómo se puede cambiar la constitución. Y es interesante, aprobado el proyecto de la reforma constitucional por el Congreso de Diputadas y Diputados. Bueno, aquí sobre el referéndum, por eso yo sigo con el punto cuarto. Y la Cámara de las Regiones, el Congreso lo enviará a la presidenta o al presidente de la República, quien dentro del plazo de 30 días corridos deberá someterlo a referéndum ratificatorio. Pero perdón, el punto 2 nos dice que algo que está aprobado por 2/3 no va a estar sometido a no va a estar sometido a un referéndum ratificatorio. Y aquí solo dice sobre la cuestión cuando se somete
a referéndum ratificatorio. La reforma constitucional aprobada por el Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las Regiones se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos válidamente emitidos en el referéndum. Punto. No se dice que también se entenderá ratificada si más que 2/3 de los diputados votaron por esta reforma. Y miren, yo entiendo perfectamente a qué ellos se referían, qué querían decir. Yo entiendo que como eso se entiende, que si son 4/7, entonces tenemos el referéndum. Si son 2/3, ya está aprobado. Pero no se dice esto en la Constitución. Se dice solo una cosa, que si el proyecto de la reforma constitucional es aprobado por 2/3 de diputadas y diputados y representantes regionales en el ejercicio, no será sometido al referéndum ratificatorio. Y una reforma, ¿cómo se llama? Una reforma aprobada se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos válidamente emitidos en el referéndum. Entonces, esto es exactamente como con la situación sobre la nacionalidad, que exactamente dice que para no tener la posibilidad que te quiten la nacionalidad, tienes que presentar los documentos falsos. Y sí, se entiende que solo es un error técnico, etc. Y aquí también debería haber un puntito más que se dice que, bueno, si está aprobado por 2/3, ya está ratificada. Pero no se dice eso. Y perdón, esto es la ley. Y además la ley principal del país, la Constitución. Y las cosas como la terminología exacta es muy importante aquí. Y lo tenemos que entender letra por letra, no por el espíritu de la ley, sino también por las letras. Y las letras nos dicen que, que para que se ratifique alguna reforma debería ser desde 4/7 hasta 2/3. Y además a eso, miren, aquí se dice, la presidenta o el presidente de la República deberá convocar el referéndum ratificatorio tratándose de los proyectos de la reforma, y después se dice en cuáles situaciones. Y aquí se dice que cuando la reforma está aprobada, el presidente tiene un plazo para empezar el referéndum. Entonces, ¿y qué pasa si votaron 4/7 y la cosa no se trata de las cosas que están en la lista de artículo 384.1? ¿No se puede cambiar o qué? Y otra vez, entiendo a qué ellos querían decir. Sí, se entiende. Pero otra vez, esto es la ley. Y esto es la Constitución. Sin decir que hay muchas cosas que no son muy comprensibles. Que, por ejemplo, aquí se dice que... ¿dónde está? Por ejemplo, 4/7 o por ejemplo 2/3. Hablamos sobre 2/3. De diputadas y diputados y representantes regionales en el ejército. Bueno, imaginamos la situación. Déjenme abrir la calculadora. Imaginamos la situación cuando nosotros tenemos 155 diputados y 48 representantes regionales. Entonces, todos juntos son 203. ¿Qué pasa si 2/3, que son 136 personas, votan por alguna reforma? Y entre esos 136, 46 son del Congreso, de la Cámara de Regiones, y solo 90 de la Cámara de Diputados. ¿Está aprobado o no? Porque aquí no se dice cuál es el procedimiento. También yo podría imaginar que primero lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados
y después la Cámara de Regiones. O quizás en el mismo tiempo, pero por lo menos tendrían que tener 4/7 o 2/3 en cada de las cámaras. Pero no se dice eso. No se dice si hablamos sobre el conjunto de todas estas, como de ambas cámaras, o si hablamos de una cámara y de otra cámara. Eso tampoco se dice aquí. Entonces, ¿qué pasa? Como este es el capítulo más importante, o sea, como considerando cómo está la Constitución, el capítulo de cómo reformarla es lo más importante de verdad y está tan mal hecha. ¿Cómo, cómo se puede ser? ¿Cómo es posible de verdad? Como yo no sé, yo lo leí varias veces, de verdad. Porque yo pensaba que simplemente no, o sea, como no veo que debería ser, que como la reforma, que no se trata de las cosas listadas en el artículo 384.1 votada por 4/7 y también la reforma votada por 2/3 como están automáticamente, como se consideran automáticamente ratificadas sin referéndum o algo así, pero no hay eso en el texto final de la Constitución. Entonces, miran, también para cambiar este artículo, para cambiar esta parte, bueno, por lo menos se puede cambiar porque se dice que el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución tiene que estar en el referéndum. Entonces, para cambiar eso, los diputados de ambas cámaras deberían votar, hacer una reforma que agregue un punto más en el artículo 384 que explique lo que yo acabo de mencionar, pero tienen que votar como exacto, que esto debería ser más que 4/7, pero menos que 2/3. Porque si votan más que 2/3, esta cosa no se puede someter al referéndum y sin estar sometida a referéndum no puede considerarse ratificada. Y de verdad yo a veces estoy pensando, o sea, como yo incluso empecé a pensar que puede ser, bueno, quizás eso es como ya teoría conspiratoria o algo así, pero puede ser que ellos lo hicieron adrede para que no se pueda cambiar la constitución o que, o sea, como sí existe también como la Corte Constitucional, etcétera, que podría quizás explicar eso, pero no sabemos. Es lo que hay, es lo que está escrito en el texto. Ah, bueno, reímos suficiente yo creo y ahora vamos a hablar sobre otra cosa. Entonces, aquí hay como las cuotas que se necesitan, el quórum que se necesita para proponer una reforma para la Constitución o para cambiar la Constitución, para empezar el proceso del cambio de la Constitución. Y aquí se dice que para una reforma se necesita un mínimo equivalente al 10% de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral. Entonces, ahora mismo, estos son casi 1,5 millones. ¿Usted quiere proponer una reforma? Ok, prepárese para juntar 1,5 millones de las firmas. Perfecto, muy bien. Miren, yo sé, por ejemplo, que en muchos países existe la cosa de democracia electrónica, donde alguien puede proponer alguna reforma y después simplemente la gente tiene que llegar y firmar eso. También, perdón si yo acuerdo mucho Ucrania, porque para mí esto es un ejemplo interesante, tanto como Georgia. De verdad, casi todos esos países, o sea, como no casi todos, pero muchos de esos países postsoviéticos son bastante interesantes por sus reformas, etcétera. Entonces, en Ucrania, para votar en un plebiscito puedes usar tu teléfono de verdad. Y allá para someter una propuesta a una reforma, no sé, no creo que constitucional, pero someter una ley,
porque existe esta democracia, digamos, popular. Entonces cada uno puede someter una ley y tiene que firmar, yo creo que como 30.000 o algo así, o 100.000. En algún caso 30.000, en otro caso 100.000. Pero incluso si son 100.000 de las firmas electrónicas del smartphone, no las firmas físicas, porque nosotros en Chile todavía no tenemos eso en nuestro smartphone. Pero incluso así, hay muy pocos que lleguen a la discusión en el Parlamento. Porque incluso 100.000 de las firmas electrónicas es muchísimo. Y aquí nos dice que para una reforma así se necesita 10%, 1,5 millones de la gente, además en un país que tiene dos veces menos población que por ejemplo Ucrania. Pero el artículo 386 es aún más importante. Para elaborar una nueva constitución se necesitan firmas correspondientes a 25% del padrón electoral. 25%. Miren, en el plebiscito de 2020 pareció que todos eran muy como pro apruebo. 80% votó por apruebo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver. Entonces, ok, 80% votó por apruebo, pero si nosotros vemos cuánta gente de verdad votó, son un poco menos que 6 millones. Y estos son menos que 40%. Entonces, cuando todos estaban muy unidos y todos votaron a prueba, algunos porque de verdad querían nueva constitución, algunos porque simplemente como quieren ser como todos, algunos por el miedo, no sé, porque sabemos qué pasaba en este momento. Muchas personas tenían miedo de decir que no son de izquierda, por ejemplo. Pero incluso en este momento, cuando pareció que todos votaron por apruebo, era 40%. Y además, esto no era como 40% de los no sé, de las firmas. Esto era 40% de la gente que ya se puede ir como a una mesa y votar allá. Y aún así, del padrón electoral, 40% votaron a prueba. Y ahora nos dicen que para empezar el proceso se necesitan 25% del padrón electoral, que significa que por la, digamos, iniciativa popular, esto no es posible. Simplemente no es posible cambiar la constitución. Bueno, también el artículo 387 nos dice que como el proceso como de la Asamblea Constituyente está bastante establecida. No es que, por ejemplo, el Congreso en este momento, o sea, perdón, la Cámara de Diputadas y Diputados va a decidir qué hacer, cómo escribir nueva constitución, sino todo ya se queda aquí. Que la Asamblea Constituyente va a estar integrada paritariamente, con escaños reservados para pueblos y naciones indígenas. Y además es muy interesante. El sistema de su duración que no será inferior a 18 meses. 18 meses. Entonces, miren, esto de verdad es bastante mal vivir sin una constitución establecida. Y esto tiene una mala influencia a la economía del país, porque ahora mismo muchas empresas no quieren invertir a Chile porque no se sabe qué va a pasar después, qué constitución vamos a tener. Y aquí, ¿qué significa? Es como empezamos el proceso, necesitamos 25% de los, ¿cómo se llama? De las firmas. O sea, bueno, sí, también el presidente puede proponer una nueva constitución, etcétera. Pero ok, empezamos el proceso. Necesitamos plebiscito, digamos, de entrada. En el momento cuando empezamos, ya tenemos como
Ya estamos como en el limbo, que no sabemos qué va a pasar con la Constitución. Después necesitamos un plazo para votar en el referéndum. Después un plazo para la campaña electoral de Asamblea Constituyente. E incluso que sean solo por ejemplo, si son plazos pequeños como 2 meses, ok. Imaginamos que sean 2 meses. Después, 18 meses del trabajo de la Asamblea. ¿Esto cuánto ya son? 22 meses, ¿cierto? Y después, por ejemplo, un par de meses para la campaña del plebiscito de salida. Entonces necesitamos no menos que 2 años. Durante 2 años vamos a estar como con el futuro muy incierto. Porque la constitución es algo muy importante, ¿saben? Y no se debería, o sea, en mi opinión, la constitución debería cambiarse cuando ya es completamente imposible vivir con la constitución vieja. Y vamos a ver si la constitución que tenemos ahora es tan mala. Esto va a pasar, no sé, quizás incluso mañana o quizás en la semana que viene. Voy a ver cuántas cosas malas están en la constitución actual. Pero, de todos modos, establecer un proceso así es como, primero, es casi imposible tener una nueva constitución. O sea, si no la propone el presidente o el parlamento. Y segundo, incluso si logramos a cambiar la constitución como esta constitución, si esta propuesta de constitución se convierte en la constitución y después queremos cambiar algo más, algo otro, uh, esto va a tener muchas consecuencias. Entonces, y además cuando hablamos sobre las reformas, vieron el artículo 384. Entonces, cuando alguien dice aprobar para reformar, recuérdenlo que va a ser muy necesario que los diputados voten exactamente más que 4/7, pero menos que 2/3. Bueno, esto es el último video de como sobre la propuesta de constitución. Y por supuesto que vamos a seguir hablando, pero ya no sobre cada capítulo, sino sobre las cosas en general. Yo quiero hacer un video primero sobre la constitución actual, porque de verdad yo la leí hace varios años y quizás es tan horrible que incluso esta propuesta de constitución es mucho mejor. También vamos a hablar sobre las razones para aprobar o para rechazar. Pero eso va a ser ya como las cosas en general. Sobre los capítulos, hoy terminamos la cuestión. Muchas gracias a todos que han visto los videos sobre todos los capítulos o sobre algunos de los capítulos, y acuérdense que siempre es mucho mejor descargar el texto, leerlo, analizarlo, entenderlo y tomar la decisión. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, por favor, escriban su comentario. Si están de acuerdo conmigo, por favor, suscríbanse, denme un like, comparten este video en redes sociales. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chao.